vamos a continuar esta vez con otros pintores impresionistas. Ya vimos al pintor el que más perfectamente se metía o aplicaba las características que vimos del impresionismo. Ahora otros autores. Entre ellos destaca pues este que os estoy mostrando, una obra suya, que es Pierre-Auguste Renoir. Nace en Limoges, va a formarse en la Escuela de Bellas Artes y también en el taller de Fleury, y cuando este cierra su academia se traslada con una serie de amigos al pueblo de Cheilly, que está cercano al bosque de Fontainebleau, allí donde pintaban los pintores de la escuela de Barbizon, y por imitación empieza a pintar a plein air. Estuvo muy influido por la obra de Courbet, por la pintura pompeyana y también por la pintura de Rafael. Hay que decir que en general el movimiento impresionista, sus pintores son bastante tristes en sus temáticas, y sin embargo Renoir es más optimista. Va a representar una de sus temáticas es el desnudo femenino. Sus figuras femeninas son bastante redondeadas y se inspiran en Tiziano y en Rubens. Esta figura humana, y muchas veces la femenina, es la preocupación central de su obra, como vemos en esta obra, que es la bañista dormida. Ha terminado de bañar y se ha quedado ahí dormidita. O Gabriel con la blusa abierta, el desnudo femenino, siempre presente en la obra de Renoir. Su obra, sin embargo, más célebre, donde no hay desnudos, es el baile en el Moulin de Le Gallet. Es un parque. Criticada en su momento porque se consideró que es una obra caótica con muchísimos personajes. Os recuerdo que el clasicismo estaba por ahí todavía cercano, y en esta obra los personajes son, sin embargo, cuidadosamente distribuidos en grupos, desde un primer plano, que es este, en el que se charla animadamente, a un fondo en el que la gente sale bailando y se extiende hasta los fondos de esa fiesta popular o de esa reunión. Supo representar en este cuadro de forma extraordinaria la luz que se filtra a través de las hojas. Mirad el vestido. Esta señora, aquí es donde mejor se representa esa luz, pero también en el suelo. Otra de sus obras fundamentales es las grandes bañistas. Volvemos al desnudo femenino. Esta se presenta en el Salón de 1887 y se siente cierta preocupación por la forma, que va a estar de forma constante esa preocupación en su obra, ya lo dijimos, sobre todo cuando deje el impresionismo como tal. Otro autor también vinculado a otros que va a tener una época impresionista es Iragy-Germain Edgar Degas. Degas es como lo vamos a conocer nosotros, miembro de una familia de banqueros, también se forma en la Escuela de Bellas Artes. Gracias al dinero de su familia va a Italia y allí va a hacer obras de Pontormo, de Leonardo, y ahí demuestra que es un excelente dibujante. A partir de los años 60, Degas practica una exploración de la metódica de la modernidad en su obra, llegando a participar en algunas en 1876 a partir de ese año en exposiciones expresionistas. Eso sí, nunca va a decir que forma parte del movimiento impresionista. Él se va a situar como paralelo y manteniéndose su independencia, vamos a decir. Entre sus obras conocidas pues está este lienzo que se llama En las carreras. Representa pues eso, carreras de caballos. El ángulo desde el que el pintor ve los caballos, la pista, la tribuna, la verdad es que requiere una gran capacidad técnica, que le va a igualar a muchos pintores renacentistas, por el estudio riguroso de la perspectiva lineal fundamentalmente. Aunque, claro, pasa que con la pincelada tan suelta, el representar la perspectiva aérea es un poco más complicado.
En estos años va a demostrar una perfección de su técnica en cuadros de pequeño tamaño, como el caso del Café Concierto Axe Ambassador, es este, o también en el bebedor de ajenjo, que aquí casi llega al expresionismo, porque este cuadro, el tema prácticamente es la tristeza, la desolación. No son una mujer que seguramente está un poco pasadilla con el hombre al lado, ¿vale? Su reflejo en el espejo del fondo. Este último, como pongo ahí, el pintor es como una especie de espectador que describe la escena con ojo desapasionado. Simplemente describe la zona como es. En sus últimos años, y luchando contra la ceguera que le estaba afectando, empieza a pintar en pastel varias obras con temas que le fascinan. Y Degas, sobre todo, es conocido por sus bailarinas, ¿vale? Y también por los desnudos. En estas últimas va a buscar una profundidad íntima a través de sensaciones resplandecientes. Y esto lo consigue superponiendo los colores de pastel en diferentes capas. Un ejemplo, aquí tenemos el arabesco para el ejemplo de esas bailarinas que os he dicho, tiene muchísimas. Y una de sus obras también más conocidas es el Barreño, que donde la gente humilde se bañaba, se duchaba sobre un barreño, se echaba agua. Pues ahí está esta mujer también pues bañándose. Otro de los autores es Camille Pissarro. Pissarro nace en las Antillas, esas islas que hay en el Caribe. Llega a París en 1855, se convierte así en pintor y desde un principio va a mostrar gran admiración por Delacroix. Toma lecciones incluso con Corot. Aunque una de las figuras que más impresión le va a causar es Monet, con el que van a tener una estrecha relación de amistad. En 1870, ante la guerra franco-prusiana, decide huir a Inglaterra. Su temática preferente van a ser los paisajes, y ahí predominan los colores terrosos, ¿sí? al rojo, como vemos en esta obra, los tejados rojos. Nos pinta pues un paisaje rural, un pueblecito. Podemos decir casi que está en otoño, si pintas las hojas de ese color, es un paisaje otoñal. La mayor parte de sus paisajes corresponden a dos pueblecitos, a Pontoise y a Louventiens, donde los caminos parecen perderse. Son composiciones muy cerradas y las líneas del horizonte muy altas. También pasó Pissarro por una etapa puntillista que luego lo estudiaremos más adelante, como es el caso de la recolección de heno, ¿vale? Donde ya vemos ahí, luego estudiaremos más adelante el puntillismo, que es el movimiento del neoimpresionismo. El último de los autores que vamos a estudiar como impresionistas es Alfred Sisley. Ese es un autor británico, pero que la mayor parte de su carrera como pintor lo va a desarrollar en Francia, muy próximo a Monet, con el que convivió en los bosques de Fontainebleau. A lo largo de su trayectoria veremos que su paleta se va a ir poco a poco aclarando. En su obra, sobre todo, exalta la naturaleza. Prefiere temas relacionados con el ciclo del agua, el cielo, la bruma, la nieve, donde predominan los colores irisiados, los violetas y los rosas. Tiene una serie de cuadros sobre una inundación que tuvo lugar en Port Marley. Os muestro uno, pero tiene unos cuantos. Y también la nieve en Louventiens. ¿Veis? Siempre dominan esos colores pues fríos, irisiados, ¿vale? Más hacia el blanco y las tonalidades del blanco, grises, ¿vale? Son los que dominan. El movimiento neoimpresionista. Para conocer la pintura neoimpresionista habría que conocer las aportaciones de Chevreul, de Satter, de Rode, de Charles Blanc.
Este último considera que el color, al igual que la música, al estar controlada por leyes fijas, puede ser enseñado. Puedes enseñarlo, los colores y hacer la pintura una cosa científica. Quien mejor va a recoger las enseñanzas y los estudios acerca del color es George Seurat. El neoimpresionismo es como una reacción al impresionismo. El impresionismo es libertad. Sin embargo, el neoimpresionismo es intentar convertir el impresionismo en reglas. No sé si me entendéis, ¿vale? Quieren hacer científico. El siglo XIX es el siglo de la ciencia. Quieren hacer la pintura científica. Sin embargo, los impresionistas lo que querían era todo lo contrario. Sí, es un análisis de la luz, pero con una pintura con total libertad. Si tú cientificas y casi te conviertes en una academia, ¿vale? Pues eso es el movimiento neoimpresionista. Seurat es el creador de lo que él llamó el divisionismo, o como lo conocemos más habitualmente, puntillismo. Según Seurat, si tú en una pintura colocas pequeños puntos de color, es el ojo el que los mezclas. Tú juxtapones, pones un color al lado de otro. Claro, esos cuadros necesitan una distancia para ser observados. Si te pegas al cuadro, no vas a percibir lo que el pintor quería transmitir. Tienes que situarte pues, a 1,5 metros, 2 metros, como poco, para poder percibir cómo quería el pintor que fuera contemplada su obra. Es el ojo del espectador el que mezcla los colores. Se organiza la superficie del lienzo en áreas de color. Pues en esta parte voy a pintar así, en esta otra voy a pintar. ¿Veis? Puntillito, colores por aquí. Luego hago este trozo para acá. O hago este trozo para acá. Zonas de color diferenciadas donde colocar los colores. Es posible mirar en este ejemplo, que es la isla de la Grande Jatte, obra de Seurat, apreciar en estas obras una marcada tendencia a la geometrización. ¿Veis el círculo? Más o menos círculos, campanas, ¿vale? Cuadrados, triángulos, ¿vale? Todo muy geometrizado. Y no transmiten prácticamente movimiento. Es todo muy parado. Mirad esta chica que está corriendo. La sensación de verdad de movimiento, ¿vale? Además, pues quedan las figuras bastante planas. Es complicado conseguir volumen en estas circunstancias, ¿vale? Toda esta teoría que os he contado, donde mejor se refleja es en este cuadro de Seurat, que es domingo por la tarde en la isla de la Grande Jatte, que se caracteriza por eso, por un enorme estatismo, es decir, prácticamente no hay movimiento. Tardó 2 años en hacerlo, pero la verdad es que todos los cuadros puntillistas como consecuencia de esto son bastante fríos, ¿vale? El otro puntillista o neoimpresionista es Paul Signac. Es el seguidor de Seurat, incluso trabajó con él. Viaja por toda Europa y volvió con un gran número de cuadros en los que había representado o que había pintado en los lugares que había ido visitando bajo estas premisas neoimpresionistas. Algunos puertos europeos, como Puerto de Marsella, por ejemplo, lo pinto. Aquí los puntos de color, como veis, son más gordos que en el caso de Seurat. Pincelada es más grande y redondeada. Entre el impresionismo y el neoimpresionismo se establece una especie de contradicción, como os he dicho antes, puesto que la pintura impresionista lo que pretende es borrar contornos, más libertad, mayor protagonismo del color. Sin embargo, la pintura neoimpresionista, estos perfiles son bastante más nítidos. Igual que el impresionismo defiende la inmediatez y espontaneidad, sin embargo, los cuadros neoimpresionistas son obras premeditadas, pensadas previamente, frías y pintadas en 2 años. No puedes pintar con inmediatez a plener un cuadro de estos, ¿vale? Con lo que son dos movimientos un poco contradictorios. Vale, pues lo dejamos por aquí y ya el próximo día seguimos ya con los movimientos postimpresionistas, los pintores llamados postimpresionistas. Nos centraremos luego en una figura fundamental que es Van Gogh. Veremos el impresionismo en España, fundamentalmente centrado en la figura de Sorolla, y luego veremos la escultura. Vamos a ver 2 o 3 autores.